Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, un gusto saludarlos por acá una vez más en esta edición del programa Los Investigadores Médicos, que todos los fines de semana viene con el compromiso de educarnos y hablar sobre temas de salud a los cuales todos estamos expuestos. Estoy el día de hoy muy bien acompañada con el doctor Fritz Guillén Girón. ¿Cómo está, doctor? Muchas un placer gracias. saludarlo. Bien, gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación, muy agradecido. Muchísimas gracias a usted, de verdad, por acompañarnos y ilustrarnos con sus conocimientos y hablar de todas estas patologías a las que en algún momento más de algunos debemos de enfrentarnos, doctor. Usted como médico general, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que ve en su consultorio? Ahorita, pues como medicina general, nosotros tenemos un campo muy amplio en la captación de pacientes. Nosotros somos la punta de flecha de todas las enfermedades y las derivaciones hacia las especialidades. Ahorita, pues en mi consultorio médico, lo que está más incidiendo son los cuadros respiratorios. Resfriados, cuadros neumónicos, rinitis, rinofaringitis, anda también un bloque de gastroenteritis aguda. Ya las enfermedades crónicas, pues ya cada quien tiene pues su protocolo. No, yo tengo pacientes crónicos, pero ya que están citados, ellos llegan fuera de su cita cuando tienen algún problema. Ya como el seguimiento, exactamente, ¿verdad? algún problema fuera de su seguimiento, entonces ellos llegan antes a su consulta. Hablando de las complicaciones respiratorias, vivimos en un país muy tropical, bien lo hablábamos tras cámara, ¿verdad, doctor? Que por la mañana puede estar muy fresco, luego por la tarde hace mucho calor y así es nuestro país, muy variante en temperatura. Eso nos pone un poco vulnerables a estos cambios climáticos, ¿verdad? Los problemas respiratorios. Así es, nuestra población normalmente gente que trabaja afuera, trabaja en los mercados, trabaja en el campo, trabaja en oficina, y hubo una situación muy peculiar aquí en la zona norte, pues en el lado de Chinandega. Antes de Semana Santa tuvimos pues la erupción del volcán San Cristóbal, que tiró ceniza, lo descoció. Entonces nos esperaba que pasara lo que está pasando ahorita, el aumento de la incidencia de los cuadros respiratorios en niños y en adultos mayores. Son los dos extremos de la población. Ahorita pues tengo muchos niños con cuadros respiratorios y muchos adultos con cuadros respiratorios. ¿Cómo los padres podemos proteger a nuestros niños para estos problemas respiratorios que estoy probablemente segura de que puede llegar a complicarse, ¿verdad? Por no ser tratada en su momento. En su momento, las indicaciones que siempre le damos a los padres de familia. La primera, miren señores, no saquen a sus niños a la calle. Peor cuando esté haciendo mucho viento, porque ahorita también en esta época, en la época de verano, hay mucho viento en Chinandega, hay mucho polvillo, los niños están yendo a clase, les decimos que siempre sus niños lleven su mascarilla. Inclusive hay de todos los colores, olores y sabores, le digo yo, de mascarilla, o sea, no hay pretexto para que todo niño no lleve su mascarilla. Y lo principal, que si un niño dentro de una aula empieza con un cuadro respiratorio, hay que retirarlo del aula, inmediatamente mandarlo a su casita, hacer las 2 semanas de protocolo y darle tratamiento. Y al primer síntoma de sus niños que tenga fiebre, tos o que comience con rinorrea, llévelo al médico, no se quede en su casa automedicando. Ahí bien lo mencionado, doctor, y muy puntual acerca de esos síntomas que pueden ser alarmantes, ¿verdad?, para cualquier padre de familia, pero que por lo mismo de lo que hablamos, ¿verdad?, son tan comunes en el país que muchas veces no lo llevan al doctor. Y este diagnóstico o no tener el diagnóstico temprano puede repercutir en incrementar el problema o empeorar con otro tipo de patologías. ¿Cuáles podrían ser, doctor? Mire, la idiosincrasia de nuestro pueblo es clásica. Sí. Nosotros vamos con lo que Juan le cayó bien, le va a caer Juan a la María y a Pedrito. Entonces, a veces se comete el error de que si a Juan le cayó bien esta pastillita que le dieron, entonces se la van a dar al niño. Entonces, ¿cuál es la complicación que yo he visto en la consulta? El niño comienza como una rinitis y me termina como una neumonía en menos de una semana. Porque, como le digo, la misma idiosincrasia de nuestra población es que o le das cocimiento o el temor actualmente de llevarlo a las clínicas, porque dice, si yo lo llevo a la clínica me lo van a dejar ingresado porque van a pensar que tiene COVID. No, lo que tenemos ahorita, hay un cuadro respiratorio, obvio, que si no tomas tus medidas te puedes complicar. Cuadro respiratorio que le da a un niño, su sistema inmunológico hacia abajo. Entonces, baja su sistema inmunológico, lo vas a predisponer contra cualquier otra infección que puede estar cerca pululando en nuestra población. Entonces, la recomendación, mire señora, no lo automedique, hombre. Llévelo a un médico. Inclusive ahora se hacen las telemedicinas, por WhatsApp podemos hacer las conferencias, las consultas médicas, solo que lo mejor es revisar, pero si en un dado caso no se pudiera, ok, utilicemos el teléfono.
Y en el caso de las personas de la tercera edad, que también sabemos son los más vulnerables en este tiempo de pandemia del COVID, y seguramente, ¿verdad?, los problemas de respiratorios también son muy... Lo Sí. mezclamos con el COVID-19 y tenemos el temor, ¿verdad?, por la edad. ¿Cuáles deben de ser los cuidados para las personas de la tercera edad? Al paciente de la tercera edad, el principal cuidado no es al paciente de la tercera edad, sino al entorno que él tiene. El paciente de la tercera edad está en su casa, está sentadito, está viendo su televisión. El que le llega la infección son los que están fuera del entorno de este paciente. Muchas veces jóvenes pongan su mascarilla, acuérdense que son abuelitos, su sistema inmunológico no es el mismo de un adolescente. Entonces, ¿qué pasa? Tú llevas la infección a tu casa. Si andas en la calle, llegas a tu casa, quítate una boca, lávate tu mano, cámbiatela y hasta después acércate a tu abuelito, a tu abuelita o a tu papá. El paciente, como le digo, es muy raro que nosotros encontremos pacientes de la tercera edad que anden afuera. Él está en su casa, entonces la mejor prevención es con el entorno del paciente. Peor, si alguien anda con un cuadro respiratorio, no te acerques a tu abuelo. No te acerques a él. Aunque lo quieras mucho, pero quiérelo protegiéndolo. Yo siempre le digo a mis pacientes, si quieren a sus padres, protéjanlo y protejan a ustedes primero y después protegen a sus padres. Es la mejor manera de mostrar el amor, sin duda, cuidarnos. Doctor, los pacientes, ya niños, adultos, personas de la tercera edad que tienen cuadros respiratorios, pero también tienen otras patologías paralelas, ¿cuál puede ser la afectación? Estamos hablando de personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, ¿cuál podrían ser las repercusiones en salud? Mire, por ejemplo, casualmente vamos platicando, tal vez más adelante vamos a platicar de un paciente especial que tenía. En mi población son pacientes crónicos para darle seguimiento, como les decía, ellos llegan mensual a valorar su glucosa, a valorar su creatinina. Entonces, todo paciente hipertenso o diabético que tiene cuadro respiratorio, hay que tratarlo a lo más brevedad posible, a lo más pronto, por decirlo. Yo les digo a veces, ¿y por qué me dice eso? Un paciente con cuadro respiratorio se debe tratar ayer, no mañana. Porque el mañana ya no vas a hacer una gripe, sino que vas a hacer una neumonía o una neumonía complicada o lamentablemente puede ser que esté sospechoso del virus de COVID. Yo normalmente lo que hago cuando yo encuentro un paciente adulto mayor que tiene cuadro respiratorio, se hace el protocolo de los exámenes, su radiografía de tórax y los exámenes de cajón, que le llamamos nosotros, para descartar de que el paciente tenga sospecha del virus. Si vemos que todo está normal, se trata como una neumonía y se puede manejar en casita. Correcto, doctor. Quiero invitarlo a que juntos veamos los siguientes mensajes de salud. Más adelante estaremos hablando con el doctor acerca de un padecimiento en común y cómo la medicina biomolecular ha ayudado, ¿verdad?, para dar el beneficio al paciente que tanto buscamos. Ya volvemos, no le cambie. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con nosotros. Una vez más por acá con el doctor Fritz Guillén Girón. Doctor, usted hablaba de esas patologías, ¿verdad?, las que estamos siempre expuestos los nicaragüenses por vivir en un país tan tropical, con un clima tan variante, y son esos cuadros respiratorios que hoy en día se complican un poco más por vivir en una pandemia, como es el caso del COVID-19. Antes de la pausa, queríamos hablar con usted acerca de un caso en específico que usted atendió, doctor. Sí, bien, este caso pues es un adulto mayor, paciente de 65 años de edad, sin patología asociada, no es diabético, no es hipertenso en este momento. El señor pues comenzó con un cuadro respiratorio hace un par de semanitas, fue tratado ambulatoriamente en su casa, pero hace 48 horas él comenzó con dificultad para caminar. Al caminar se ponía disneico, comenzó con una tos seca, después se hizo productiva, hay malestar general, dolor en los huesitos y comenzó con un cuadro febril. Entonces lo llevaron a la consulta hace 48 horas, se hizo su revisión orofaringe, pues estaba bastante normal, sus signos vitales bien. Lo único que la concentración de oxígeno, la saturación de oxígeno en ese momento en él andaba entre 95 y 96%. Lo que a mí me llama la atención fue que su frecuencia cardíaca la tenía un poquito alta, andábamos entre 110, 112, la temperatura andaba en 37.1, pero él decía que cuando él caminaba se cansaba. Entonces hizo el protocolo. El día de ayer se tomó su radiografía de tórax y los exámenes especiales, pues, de exámenes de cajón, para descartar de que fuera pues una sospecha del COVID.
Lamentablemente, cuando se valoró la radiografía, se encontró con un infiltrado en el pulmón derecho, en la parte media de su pulmón. Se encontró que la ferritina estaba aumentada, se encontró que su PCR está aumentado, sus glóbulos blancos estaban altos, las plaquetas normales, su índice de creatinina estaba normal, las pruebas hepáticas estaban normal. Entonces ya con esas características clínicas y exámenes de laboratorio que me sospecha, entonces el paciente se le dijo pues que estaba cursando con un cuadro de COVID. Entonces el señor pues se le hizo pues la insistencia de asistir a una unidad médica, a un hospital. Entonces lamentablemente dijo que no, se iba a manejar en su casa. Entonces familiares y él se pusieron de acuerdo, entonces se comenzó con el protocolo que estandarizado para el tratamiento del COVID. Dentro de yo les decía que los esquemas de COVID se deben de individualizar al paciente. Obvio, hay casos de COVID severo que tienes que trasladarlo al hospital porque estamos hablando de una insuficiencia respiratoria que necesita ventilación mecánica. Pero si el paciente puede manejarse en su casa, obvio, medidas de aislamiento, tienen condiciones para estar en un cuarto aparte, tiene una persona que le va a estar administrando su medicamento con su mascarilla, sus gorritos y todo. Entonces se le deja antibióticos, se le deja su corticoide intravenoso, las nebulizaciones, y en el caso de él yo utilicé Sevilat de adulto. Entonces él está comenzando ya su tratamiento y se le hizo la recomendación también para utilizar el Lintox. Entonces, el día de hoy ya me llamaron al mediodía que el paciente, pues ya con las primeras 24 horas, ha mejorado tal vez en un 20-30% a como estaba el primer día. Entonces, ahorita ya le vamos a estar dando seguimiento. Entonces, ¿qué me refiero a esto? ¿Qué fue lo que pasó con este señor? Lo que le decíamos antes, el entorno. Él se manejaba en su casita adentro. Parece que alguien llegó con un cuadro respiratorio y estuvo conviviendo con él un periodo de tiempo, como 3 o 4 días, entonces el señor se pudo contaminar por esa vía. Se les explicó pues cuál es el mecanismo de acción de Sevilat y del Lintox, en qué los va a favorecer, en mejorar su sistema inmunológico, en aumentar los linfocitos T, los linfocitos B, tratar de eliminar las células que están dañadas, y el señor pues puso toda la confianza en nosotros, en la confianza pues en este medicamento. Totalmente de acuerdo, doctor. Más adelante va a estar con nosotros el doctor Jacobo Aguilar y él nos va a estar explicando acerca de cuál es la fórmula, cómo es que actúa, cómo es que nos viene a ayudar, ¿verdad?, con estos padecimientos. Pero sí me gustaría dejar muy claro, doctor, en esta entrevista los cuidados que se deben de tener muchas veces cuando no diagnosticamos a tiempo, cuando no vamos a las visitas médicas, únicamente llegamos cuando nos sentimos mal. Es una costumbre que tenemos en nuestro país que deberíamos de ir cambiando, porque tenemos que estar listos para cualquier padecimiento, mejorar nuestro sistema inmunológico, las recomendaciones para todos los que nos están viendo. Así. Bien, como decíamos al principio, la mejor medicina es la medicina preventiva. Si hacemos prevención, vamos a estar bien. Entonces, yo, como les decía en otras pláticas anteriores, ahí me llamó mucho la atención de los productos de los flavonoides, me interesó estarlos viendo, qué cosa era, cuál era su mecanismo de acción, y mi experiencia personal ha sido muy buena con todos los productos que tienen flavonoides. Oconex, Sevilat y el Lintox. Como le digo, la medicina preventiva es el boom del mañana. Yo decía, el boom del mañana no, es el boom de ahora, desde ya. La medicina preventiva es la mejor medicina que nosotros podemos ejercer. Ya el paciente que se nos complicó, ok, vamos a la medicina ya curativa y a hospitalizar. Pero sinceramente recalco nuevamente, cuidemos a los niños, cuidemos a nuestros adultos mayores, cuidemos el entorno de nuestros pacientes. Si vemos que un pacientito, ya sea adulto mayor o un niño, ya comienza con un cuadro respiratorio, no lo traten con cocimiento. Los cocimientos es cierto, es medicina natural que puede mejorar, pero no todo cocimiento va a curar a un paciente. Y no podemos tampoco medicarnos sin conocer, ¿verdad?, el aporte de un médico. Sinceramente, con esta pandemia del COVID, hay una serie de cocimientos ahí todos raros que yo nunca los había vivido en mi vida. Hay cocimientos hasta de aspirina. Vaya, le hice el cocimiento y le ponen 3 tabletas de aspirina y se lo toman. Sí les mejora por el efecto analgésico de la aspirina. Obvio, te tomas 1500 miligramos de aspirinita en 3 tabletas de 500 en un cocimiento y se lo toman. Les baja la fiebre, pero no los va a curar. Las hierbas son relativamente buenas porque lo que dicen mucha gente es que la medicina, todos los medicamentos vienen de las hierbas, sí, pero no a las concentraciones adecuadas. Entonces, por eso, por ejemplo, con el aspecto de los flavonoides, yo sé, y les explicamos, es que son micropartículas que se sacan de una frutita y ya la gente empieza a entender esto. Entonces, actualmente
Ya los cocimientos están pasando a segundo plano y lo que sí he notado, que ahora la gente corre al médico antes que se me complique. Y así tiene que ser. Todo el tiempo tiene que ser así. La dosificación, doctor, ¿usted ha tratado Cevilat en casos con niños? Sí, Cevilat infantil. ¿Qué tal su experiencia con el Cevilat? Con niños, fíjense que no solo los cuadros respiratorios, en los estados de nutrición carencial también he tratado con Cevilat para mejorar el sistema inmunológico de los niños, porque todo niño que está desnutrido, su sistema inmunológico está decaído. Entonces es propenso a cualquier enfermedad, casi siempre enfermedades diarreicas. Entonces yo les explico a la mamá, mire, nosotros tenemos que tratar de diarrea, correcto, mejorar su estado de nutrición, correcto, mejorar su sistema inmunológico. ¿Cómo lo vamos a mejorar su sistema inmunológico? Y ya les presento este producto. Mire, este producto es derivado de una fruta, es rojito, es igual a su fresquito de remolacha, le digo, usted se lo va a tomar y es rico. Entonces le dice a su niño, este es un fresco de remolacha. Aquí va una partícula, tratando de explicar de la forma más sencilla, que lo que va a hacer es que sus defensas se las va a subir y no es que no le va a dar la diarrea, pero no le va a dar una diarrea complicada, no es que no le va a dar un cuadro respiratorio, pero vamos a evitar que te dé neumonía. Y va a disminuir. Exactamente. Yo he visto sinceramente que cuando uso Cevilat en niños con enfermedades carenciales le abre el apetito, le mejora su estado de ánimo, le mejora la coloración de su piel, inclusive de su pelito, porque normalmente el niño el pelito se le es quebradizo y ha mejorado notablemente. Lo único que le decimos es, esto lo va a usar un periodo determinado de tiempo que no es corto. Excelente, satisfactorio, ¿verdad? Entender y descubrir los beneficios que podemos encontrar en la medicina biomolecular. Estoy seguro que muchos de ustedes querrán conocer un poco más y que ampliemos de este tema. Así que los invito a que veamos estos mensajes de salud, pero al regresar estará con nosotros el doctor Jacobo Aguilar. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gabriela Miranda y yo soy médico del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Farmalat. El coronavirus es un virus que se contagia muy rápidamente, pero que tiene menos mortalidad que virus de su misma especie. Por ejemplo, el SARS. La forma de contagio es a través de gotitas o de spray, los estornudos o la tos. Tarda 14 días aproximadamente en incubar. Vamos a utilizar medios físicos de prevención, el lavado de manos. Es importante recalcar que es a través de las manos contaminadas que puede también contagiarse esta enfermedad. En los momentos en los que estornudamos o tosemos, la manera correcta es cubriéndonos con nuestra manga o con un pañuelo, nunca directamente con las manos. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Laboratorios Farmalat ha ideado una fórmula en la que podemos mejorar nuestro sistema inmune. Hablemos de Cevilat, Cevilat adultos y Cevilat Kid. En estos dos podemos reunir lo que es el magnesio, el zinc, también biomoléculas como los flavonoides, además de eso la vitamina C. Todos estos comprobados científicamente que intervienen o que tienen un papel muy importante en lo que es mejorar nuestro sistema inmune. Amigos, para prevenir ya tenemos estas estrategias. Primero, las medidas físicas y luego mejorar nuestro sistema inmune con Cevilat. Gracias por continuar con nosotros por acá en esta edición del programa Los Investigadores Médicos, un tema muy importante, ¿verdad? El día de hoy, el que hemos estado desarrollando, y le quiero dar la bienvenida al doctor Jacobo Aguilar, quien estará con nosotros también hablando de este tema. Doctor, bienvenido. Kaylin, aquí muy contento de estar de nuevo en Nicaragua participando de todo este recorrido que estamos haciendo con medicina biomolecular y estar acompañado hoy del doctor Gillette Girón, ¿verdad? Con quien nos conocimos hace un tiempo, doctor. Hace un tiempito ya. Qué gustoso de estar contigo de nuevo. Con ustedes nuevamente, gracias.
Gracias por la invitación. Claro que sí. Muy honrada de estar con ustedes el día de hoy Igualmente. y por supuesto de hablar de temas de tanto interés para toda la población nicaragüense como son los problemas de respiratorios. Bien lo mencionaba el doctor Gillette acerca de los beneficios que ha tenido, doctor, con la medicina biomolecular. ¿Cuál es el componente y cómo es que logramos estos beneficios? Fíjate que tal como lo describen los médicos que hemos tenido oportunidad de entrevistarnos con el doctor Gillette incluido, todos estos productos tienen propiedades bien reconocidas. Mejoran el sistema inmune, son capaces de estimular unas células que se llaman natural killers, que son las encargadas de eliminar todas esas componentes extraños que entran al cuerpo, estimulan la función de un grupo de glóbulos que también tienen que ver con estas condiciones, reducen los efectos inflamatorios y los efectos oxidativos que tienen que ver con esta condición. Dos aspectos fundamentales trabajamos cuando trabajamos flavonoides: mejora del sistema inmune y disminución de la oxidación, que favorece la instalación de enfermedades, incluida todas estas virales. Usted, doctor, el caso de post-COVID, ¿verdad? Y el caso de la persona ya mayor que está hablando también, ¿verdad? Que en 24 horas, doctor, logró mejorar el paciente, ¿verdad? Así es. Como le decía al principio, pues el paciente mejora notablemente su calidad de vida, que es lo más importante, mejorarle la calidad de vida. En el paciente post-COVID, en la actualidad lo que estamos viendo es toda la secuela que pasó durante la epidemia. Lamentablemente no existe un protocolo para decir, mire, todo paciente post-COVID va a tener esto, sino que lo que yo he visto en mi experiencia personal, he visto pacientes que han desarrollado diabetes después del COVID, hipertensión arterial y cuadros respiratorios crónicos. Ya se vuelven como un EPOC, nosotros le decimos enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya se hacen bronquítico crónico y no lo era, nunca fue fumador. Hay pacientes que han tenido problemas hepáticos, problemas articulares, de dolores mucho en las articulaciones. Entonces, en este tipo de pacientes lo que yo hago, pues como les decía al principio, confío mucho en la flavonoides, entonces estoy utilizando Sevilat en los adultos y se los estoy dando por periodos prolongados para tratar de mejorar nuevamente su sistema inmunológico, y hasta la fecha pues yo no tengo descrito de que hay recaída de un paciente que le dio COVID ahorita y después se volvió a infectar. Yo en la experiencia personal pues no he visto, pero sí he visto la secuela de estos pacientes, más en el paciente adulto mayor con cuadros respiratorios, que lo desarrollan como una enfermedad pulmonar. Entonces, ¿qué hacemos? Mejoramos su sistema inmunológico y evitamos que ese paciente vaya a recaer ya no con un COVID, sino con una neumonía. Entonces, como le digo, he depositado mi confianza aquí. Nunca estamos preparados, doctor. Nunca sabemos cuándo vamos a tener una patología, nunca sabemos cuándo vamos a estar enfermos, pero sí podemos preparar nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Para cualquiera de estas enfermedades que nos pueden aquejar en cualquier momento. Y es por eso que existen estas opciones, ¿verdad? Que la medicina ya bien tiene. Desde luego, tú lo acabas de decir, ¿verdad? No sabemos qué va a acontecer. Esta enfermedad nos abre los ojos, ¿verdad? Porque globalmente, creo yo, doctor, con el tiempo que tenemos de ejercer o de vivir, tú tal vez un poquito menos, pero no habíamos tenido ninguna condición a nivel mundial que ocasionara ese efecto en el mundo, que nos detuviera a la marcha y que viéramos día a día cómo se integran más pacientes al número de los que lo contrajeron, de los que mueren. Y cuando hablamos de muertes, hablamos de familias, de amigos, de padres de familia, así que es delicado. Yo creo, tal como tú has venido oportunamente llevando las preguntas a hablar de cómo prevenir, cómo evitar que la enfermedad se instale, esta experiencia del doctor nos deja mucho que aprender, porque está viendo ya una condición que se está dando en llamar síndrome post-COVID, ¿verdad? Ya hay como que fuera una enfermedad resultado de secuelas a nivel neurológico, a nivel psicológico, a nivel articular, renal, cardíaco, derivado del virus, de haber estado en respiración mecánica, de la ansiedad y conflicto que pudo haber provocado estar ante la inminencia de la muerte, ¿verdad? Así que sí, tener una alternativa en modo de vida, un reparo en cuidar mi salud, en alejarme de tóxicos, tabaco, etcétera. Y tener de verdad flavonoides, que está comprobado su efecto. Creo yo que más allá del ánimo de promover y de la parte que esto tiene como comercial, estamos ante un producto que está desarrollando beneficios en lo que son nuestras defensas.
Y una de las dudas que siempre surge, y de verdad me gustaría desarrollarlo, ¿es un producto herbolario, doctor? ¿El producto del Intox y Sevilat? Fíjate que esa pregunta se hace muy oportuna porque cuando uno habla de medicina natural puede ser que se crea inmediatamente que son lo hierbas, asociamos, ¿verdad? correcto. Y que se cuecen y se muelen y se hierven. No, todo proviene del reino vegetal. El reino vegetal Dios lo puso en la naturaleza precisamente para acompañar al hombre en su evolución. Ha servido para hacer árboles, para hacer viviendas, para nutrirnos, para protegernos, pero tienen desarrolladas propiedades terapéuticas. Hay cerca de casi 6.000 flavonoides, moléculas identificadas, y la mayoría han sido estudiadas, comprobados sus efectos en mejora del sistema inmune, para cáncer, para diabetes, para enfermedades autoinmunes, para artritis. No hay lugar del cuerpo o del organismo donde no puedas ejercer un efecto benéfico. Y la mayoría de enfermedades sabemos hoy día, ¿verdad, doctor?, que tienen un componente resultado de la oxidación. Así es que estamos ante una propuesta terapéutica eficaz, Kaylee. Doctor, ¿usted lo ha propuesto a personas, por ejemplo, que no tienen ningún padecimiento, que no están Sí. enfermos, solo para mejorar A el ese sistema punto inmunológico? íbamos a llegar. Muchos pacientes están llegando a la consulta, doctor, ¿con qué me curo? ¿Con qué me prevengo? ¿Con qué no me enfermo? Exacto. Exactamente. Entonces ahora, como le decía al principio, nuestra población está entrando en lo que se había entrado hace muchos años, que es la prevención de la enfermedad. Entonces, al hacer la prevención de la enfermedad, muchas veces lo que le decimos a los pacientes, mira, tal vez no es que no te va a dar una enfermedad aguda, tos, catarro, diarrea, pero vas a evitar de que esa tos se te complique a una neumonía. Vas a evitar que ese cuadro diarreico te vaya a desnutrir a tu niño. Entonces ahí es donde estamos entrando y estamos poniendo en práctica el uso de estos medicamentos de nueva generación, que le llamo yo. Entonces los pacientes, y los están recepcionando muy bien, los están recepcionando. Doctor, con esto yo voy a evitar, voy a mejorar mi sistema inmunológico, voy a poder salir y todo. Exacto, y es sin duda por eso que queremos hacer recomendaciones, doctor, para que nosotros podamos atendernos, seguir esta línea, doctor, de cuidarnos de manera preventiva, de estar siempre pendiente de nuestro sistema inmunológico. Creo yo que con mucha complacencia vemos cómo Nicaragua tiene capacidad en todos sus profesionales de atender cualquier necesidad de salud. Asista al médico. Ni se asuste por tener un síntoma, pero tampoco lo desprecie ni lo desvalorice. Hay que asistir al médico, cambie hábitos, camine, no se estrese, si fuma ya no fume, pero asista a la consulta, ¿verdad, doctor? Así, asistan a la consulta. Ahí estarás tú presto a poder atender a toda esa Así gente. sea, sí. Algo Así que es. quieras tú recomendarnos también. Pues como recomendación general, pues le decía, la medicina preventiva es la base de todo, muchachos. Prevengamos las enfermedades, como decía el doctor, no minimicemos los síntomas. Tos, vaya al médico, vómito, vaya al médico, no se automedique también, como le decía, nuestra población, la idiosincrasia es, no crean que estoy en contra de la farmacia ni de los muchachos que están en la farmacia, pero no vayan a la farmacia a preguntarle, mire, ando con tos, catarro y gripe, ¿qué puedo tomar? Mejor, vaya a un facultativo que lo revise y póngase en sus manos de ellos. Muchísimas gracias, doctor Frix Gilet Girón y el doctor Jacobo Aguilar, quienes estuvieron enriqueciendo el día de hoy nuestra entrevista. A todos ustedes, recuerden, la salud es muy importante y es por eso que existen estos espacios para que podamos conocer esas patologías y cuáles son los cuidados preventivos que debemos de tener. De esta manera finalizamos esta edición del programa Los Investigadores Médicos, siempre invitándote a que si quieres conocer de nuestros medicamentos puedes consultar en nuestra línea de WhatsApp que aparece en tu pantalla. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.